Jonathan Chaparro. Jonathan is one of the students in our discipline, Spanish, who is emphasizing language linguistics. And of course, as an emphasis in language linguistics, his capstone presentation is on a linguistic matter. He's going to be talking to us about vocalism and the limits of articulation. Yep. Oh. Gracias, profesor. For sure. There you go. We need your They're just going to defreeze me. Unfreeze. Oh, that's what it is. Buenas tardes, profesores, amigos, estudiantes y familia. En realidad todos somos familia. Tenemos una familia aquí en el Colegio del Lenguaje y la Cultura. Y sí, mi carrera es la lingüística española y hoy me voy a hablar del vocalismo y los límites de la articulación. Y el abstracto se dice, la lingüística es la ciencia del lenguaje. La fonética es una disciplina de la lingüística. La fonética describe las acciones físicas de la articulación y las características físicas de los sonidos hablados. Vocalismo es un término fonético que categoriza el sistema de las vocales de un lenguaje. Esta investigación demuestra los límites articulatorios del vocalismo del lenguaje español en comparación al inglés. Para explicar este contraste, he realizado un análisis de los límites articulatorios de la vocal A y los sonidos equivalentes del inglés. Un resumen, vamos a hablar de la articulación y después el punto de articulación y el modo de articulación y vocales y los consonantes y la clasificación de los vocales y una conclusión. Y la fonética articulatoria es un estudio de la intervención de los órganos hablados. Y tenemos los labios. Tenemos los labios y los dientes y la lengua aquí con A, B, C, D y E. Y este se representa el plano horizontal de la lengua. Y el paladar y el alveolar número 11. La articulación en relación de la fonética es el movimiento de los órganos intervenidos de hacer sonido hablado. Hay dos tipos de punto de articulación. Hay punto de articulación activo y hay punto de articulación pasivos. Y entre los activos son los labios, la lengua, la laringe, las cuerdas vocales y el velo de paladar. Y los articulatorios pasivos son dientes, alvéolos, la zona alveolar y el paladar, porque los articulatorios pasivos no se mueven entre el tracto vocal y los articulatorios activos sí se mueven y articulan el sonido. Aquí tenemos un diagrama que amplifica los articulatorios pasivos y los articulatorios activos. Número 1 se puede ver los labios y número 4 es la lengua. La laringe es número 7 y el velo de paladar es el número 5. Y los articulatorios pasivos son los dientes, número 3, los alvéolos, que son número 11, y el paladar, número 10. Y el punto de articulación el punto de articulación es el lugar entre el tracto vocal en donde los articulatorios activos y los articulatorios pasivos
les causan una obstrucción del aire y les crean un sonido. Por ejemplo, con la T, aquí tenemos el punto de articulación de la T. Es apico dental, porque el apique de la lengua toque los dientes. T. Y la resulta del punto de articulación de la T es un sonido oclusivo. Y oclusivo es una palabra entre el modo de articulación. Y el modo de articulación describe la calidad del sonido articulado. Y entre el modo de articulación tenemos las nasales, los oclusivas, las fricativas y las africadas. Y con la nasal, la A se nasaliza porque está enfrente de la N y hace la nasalidad. Por ejemplo, nasal. Y con los oclusivos, por ejemplo, en la palabra en español gato, la T toma un sonido oclusivo porque hay una pausa de aire y después una explosión de aire que hace el sonido. Y la fricción que está con la F de frente, y toma aire que sale, pero no hay una pausa. Y la africada, que es un sonido, empieza con un sonido oclusivo y hace un sonido de fricativa después, como lechuga. Y el punto de articulación y el modo de articulación en conjunto crean el alfabeto fonético internacional. Y aquí tenemos todos los sonidos hablados por el mundo en todos los lenguajes. Y arriba tenemos los consonantes, por ejemplo, los plosivos, los oclusivos, bilabial, P y B. Cuando hablo estos sonidos entre el micrófono, hace un pum. P. Y aquí tenemos los consonantes. Abajo tenemos algunos sonidos de África en los clics y describan con el punto de articulación y el modo de articulación. Y aquí tenemos los vocales entre el lenguaje. Y las vocales son el enfoque en esta presentación. Y aquí es un diagrama de las vocales entre la transcripción fonética y las vocales y los consonantes. ¿Qué son las diferencias? Las vocales no experiencian la obstrucción del aire como los consonantes. Y la variable constante entre los vocales es la sonoridad. Y la sonoridad es la vibración entre la garganta que hace el sonido de la vocal. Y si dice el sonido A, se siente la vibración entre su garganta. Es la constante, consiste de las vocales. Vocales son sonidos hablados que no se encuentran la obstrucción o la oclusión del aire que viene de los pulmones. La representación ortográfica de las vocales en español y en inglés es I, E, A, O y U. La clasificación de las vocales tiene tres aspectos, tiene tres variables. Y el primero es el plano vertical de la lengua y el plano horizontal de la lengua y los labios. Y entre el plano vertical tenemos una alta posición, una media posición y una baja posición. Y en el plano horizontal tenemos posición anterior, posición central y posición posterior. Y los labios
hacen tres cosas. Si puede ser neutros, si puede ser estirados o si puede ser redondeados. Aquí es un diagrama del plano vertical de las vocales. Y se puede ver la A es el más baja de las vocales y la I y la U son las más altas. Y aquí tenemos los tres variables en conjunto. Tenemos el plano vertical, altas, medias, bajas, el plano horizontal, anteriores, centrales y posteriores, y los labios. Y aquí se puede visualizar qué están haciendo los labios. El redondeado, neutros y estirados. ¿Por qué decidí analizar la vocal A? Well, yo tengo una teoría que la A es la base de las otras vocales, porque la A es el más abierto y si se puede pronunciar la A correctamente, tiene la oportunidad para pronunciar y articular las otras vocales correctamente. La A es la más baja y los labios son neutros. Y en español vamos a identificar los límites articulatorios de la A en español. Primeramente, el plano vertical es baja y el plano horizontal es central, porque la A, la lengua está abajo centralmente y los labios son neutros. Por ejemplo, A. En comparación con la A corta en inglés, que es también en el plano vertical es baja y también en el plano vertical es horizontal, pero los labios les empiezan a estirar. Por ejemplo, de A en español a A. Y esta es el mayor diferencia. Y con la esterilización de los labios se mueve la lengua poquito, pero enfoque de los labios con la descripción de la articulación de la A corta en inglés. Y la A larga en inglés se cambia. Y el plano vertical es en la frontera de baja y media, y el plano horizontal es en la frontera de central y anterior, y los lips, los labios les estiran. Y aquí es más o menos donde está la A larga en español. Porque, por ejemplo, tenemos A, E. ¿Qué pasa? Y en conclusión, cada vocal tiene su límite de articulación. Y si cuando cruce la límite es otra vocal, es la E. Y la frontera de la E es la I. Cada vocal tiene su límite de articulación, y la próxima investigación yo quiero investigar la concordancia de cada vocal y la interrelación de las vocales, y si tienen un tono armónica y concordancia. Yo creo que sí, yo creo que la A es el base de las vocales y quiero investigar primeramente quería hacer este proyecto de la concordancia de las vocales, pero necesito saber exactamente
la articulación de las vocales para demostrar la concordancia. Y muchas gracias. Si tienen preguntas. Sí. How you will pronounce the, for example, casa in Spanish and the same word casa in English? Okay, very good question. En español, casa, and with the pronunciation of English would be casa, casa, casa. Mm. Casa, casa. Yeah, it's really interesting. Oh yes, please. I have another question. You showed the table where you said that practically it includes all the sounds in all languages in one of these big tables. Mm-hmm. I was a bit studying Arabic, I just started, and there are some definitely of the sounds are very hard and some letters extremely hard to pronounce. Is it still fits in this all schedule, and is it possible, for instance, to get some, as you have this wonderful sketch where you have the position of the of the tongue for each letter, does it exist also something in Arabic that you can see what's going on? Yes, I believe that those sounds like the in the back of the throat, those are just described with the el velo paladar, which is the soft palate in the back of our throat. And so there's description of the action to make that sound in there. And absolutely, I mean, from my understanding, every spoken sound that has been encountered is described in the international phonetic alphabet. And yeah, it's a really cool chart. And it also infers that the spoken sound, human spoken sound is finite. It is limited. There is a limited possibility for this human spoken sound. And one more short question. I learned when I have some friends from China, and of course I don't know anything about Chinese, but they mentioned that the O, like O, they have about 6 or 7 varieties of O. Is that, you know anything about this? I do. I tried. I have a friend, Carlos. He's a Chinese exchange student, and he was trying to explain to me the articulation of different sounds. And like, to me, what was happening is, again, with the glottis, and right in the back of that throat, that's where we can really manipulate the fluctuation of air and how much air comes out. And that's what gives the resonant tone to the sound of the vowels, is how big the frequency of air is. If the frequency is small, then it's going to be high pitch and loud. If the frequency is large, it's going to be a little softer and easier to listen to. So what manipulates that is the back of the throat. And from my understanding, there are ways to describe that with the International Phonetic Alphabet. But that inspires me to go to the Eastern languages and learn, because it's completely different philosophy in language and in music. So it's really fascinating to me. Sí, profesor. Now that you mentioned music, at one point you were talking about the function of vowels and the relationship of vowels to the harmonic sounds in music. That was one of your initial I think projects that you were thinking of doing. How do you perceive that now? Are you still going to pursue that to see how? Absolutely. I thought I made that idea up, but it turns out it's called intonation. And that's really what gave us to describe and to identify the physical aspects of sound in phonetics, which is the physical quality and the sound wave. That's how we've come up with voice recognition. For example, Siri and Google has voice recognition, and that's how you can talk into something and it writes down the letters. We've identified these sounds, and they're all very finite, like we talked about. The limits of articulation of the A, the border is E. And then the border of E going up is I. And so we've documented those on a physical chart, and we are somehow able to put them into letters. I don't know that technical part. Thank you.
Next we have See how relaxed you were? Yeah. Thank you guys. Thank you so much. Really appreciate it. Carlos will be proud. Thank you so much. Yeah, I miss him. I'm gonna miss him. I'm gonna have to I know, email I'm him. missing too. Maybe we can send him the video. Yeah. Thank you so much. Very interesting. Thank you. I